Buenas noches San Luis, buenas noches Argentina, buenas noches a los amigos de Brasil, San Paulo, Río de Janeiro, Salvador de la Bahía y Recife. Y un fuerte abrazo a toda la ciudadanía de Ecuador que está pasando un difícil momento por simplemente esas políticas neoliberales que quieren aplicar ahora en Sudamérica. Un fuerte abrazo y damos comienzo a otro programa de cuentos y cuentas, cuentas y cuentos, a la medianoche. Este programa que lo dividimos en dos bloques. Uno, hablamos de la historia económica de nuestro país desde 1810 y hoy vamos a extendernos hasta 1916, el primer gobierno de voto universal. Y el segundo bloque vamos a hablar de nuestra realidad económica, que cada día es más difícil, nuestro bienestar cae día a día. Entonces vamos a tratar de explicar, como dijo hace más de 2000 años, Confucio: todo pueblo que no conoce su historia está condenado a vivirla, a revivirla. Perdón. Es verdaderamente libre aquel que desea solamente lo que es capaz de realizar y que lo hace y que le alegra hacerlo. Todo hombre es útil a la humanidad por el solo simple hecho de existir. Jean-Jacques Rousseau, padre de la Revolución Francesa. Bueno, como hablamos en varias noches ya, empezamos con 1810, ¿sí? Desde la Revolución de Mayo, luego nuestro primer presidente con una constitución unitaria, donde de alguna manera se dejó un previsto que podíamos tener una monarquía, pero bueno, eso duró muy poco. Rivadavia no llegó a 2 años en su poder, pero en esos 2 años sus políticas económicas fueron muy concretas. Más de 8 millones de hectáreas se repartieron en 500 familias. Es decir, que tuvieron más de 16.000 hectáreas cada una de las familias. Esto llevó a que comenzara ya de alguna manera a una clase selecta, una clase que económicamente crecía y que económicamente controlaba el territorio en ese momento, que eran 13 provincias, y esas 13 provincias dependían de Buenos Aires, ¿sí? Entonces se marcaba desde el inicio de nuestro país cómo una clase selecta con poder económico manejaba la política de nuestro país. Luego hubo un periodo en donde no tuvimos un presidente, pero sí un gobernador de Buenos Aires que tenía casi el poder de un presidente. Si bien no había una constitución que arreglara y que lo nombrara, pero él tenía el poder económico para controlar las 13 provincias que existían en ese momento. Hablamos de Rosa. Este poder llegó desde 1826 aproximadamente hasta la batalla de Caseros, que fue en 1852, ¿sí? En ese periodo Rosas fue podríamos decir entre comillas, un presidente que gobernaba la provincia de Buenos Aires y indirectamente a todas las demás provincias. En ese periodo hubo épocas en que se desarrolló las economías regionales porque tuvimos algunos bloqueos. El primer bloqueo fue el bloqueo inglés, luego vino un bloqueo francés, y de esa manera, al cerrarnos las exportaciones y las importaciones, se desarrollaron las economías regionales. Luego, de alguna manera, hizo negociaciones con los ingleses, con los franceses, y se volvió a abrir el comercio, y eso perjudicaba porque entraban muchos productos importados, y eso hacía que nuestro país volviera a depender del mundo, pero decía en ese momento que eran los franceses y ingleses, y nuestras economías del interior volvían a caer. Entonces siempre Buenos Aires tenía el privilegio económico, se desarrollaba más, todos los grandes adelantos llegaban a Buenos Aires.
Luego de la batalla de Caseros se dicta la Constitución en 1853 y nuestro primer presidente constitucional, con la Constitución actual, digamos, valga la redundancia, fue Urquiza. Urquiza, en la batalla de Caseros, digamos, eran dos federales que peleaban, digamos, por las cuestiones políticas, no, por cuestión de poder económico. Rosas en ese momento controlaba el puerto y controlaba de alguna manera las 13 provincias. Urquiza era de Entre Ríos y quería arrebatar ese poder económico. Se lo arrebata Rosa, finalmente se exilia en Inglaterra, y Urquiza tiene un mandato de 6 años y en esos 6 años logra que dejara de tener privilegio el puerto de Buenos Aires y que muchos barcos que venían de Inglaterra, que se comerciaba con Francia e Inglaterra, pasaran hasta los puertos de Entre Ríos. Entonces de esa manera pasó a ser un multimillonario como lo había sido Rosa. Entonces, ¿cómo vemos que la economía de nuestro país desde los inicios siempre se luchó primero por las cuestiones económicas y luego iban marcando la parte política? Quedaba claro. Rosas y digamos Urquiza no es que defendía a las 13 provincias, nada, quería su poder económico. Una vez que lo logró, podríamos decir que se retira de Entre Ríos, lo deja a su segundo presidente, que era Derqui. El segundo presidente elegido fue Derqui, y 2 años Mitre, que era gobernador en ese momento de Buenos Aires, le disputa el poder a Derqui y le hace una especie de golpe de Estado, logrando llegar al poder, y ahí comienza un unitarismo, ahí ya se dividen bien los unitarios federales, y hay, digamos, una época muy sangrienta, porque realmente el que no era unitario directamente lo mataban, así de simple. Podríamos decir que hubo una época de caudillos, ahí podemos mencionar uno de los últimos caudillos, el Chacho Peñalosa, el cual fue decapitado en el pueblo de Olta, y su cabeza estuvo varios días en la plaza del pueblo. Esa era la época sangrienta de nuestro país, ¿sí? Donde pujaba siempre lo económico, eso se deja bien claro, y luego se adaptaba la política a eso. Luego de Mitre viene Sarmiento que tenía pensamientos muy duros en esa época, donde hablaba de una clase selecta, donde el indígena era menos que un animal, prácticamente lo definían como un objeto. Entonces uno dice, ¿cómo el padre del aula, Sarmiento Inmortal, cómo llegaba a esos pensamientos? Eran los pensamientos de aquel momento donde existía una clase alta, elevada, que tenía derecho a todo, y después estaba el pobre, el mendigo, que en muchos discursos que hizo en el Congreso de la Nación, Sarmiento, presidente, hablaba muy mal de los mendigos, que no debía gastar plata en los ancianos, es decir, había una discriminación, que eso duró hasta aproximadamente 1916, que ahí comienza a cambiar un poco, digamos, las leyes, y empieza a hacerse más distributivo, primero los derechos y luego las cuestiones económicas, porque recordemos que desde 1810 hasta 1816 el poder económico lo tenían una clase, que de acuerdo a la clasificación que hizo Aristóteles, el gobierno de poco para el bien se denominaba digamos, aristocracia, y aquellos que gobernaban mal solo para las clases altas era una oligarquía. De ahí viene la definición de oligarca, ¿sí? Ya Aristóteles la había definido. Entonces, esa oligarquía que controlaba todo lo económico siempre priorizaba sus cuestiones económicas y después adaptaba a la política, y todo el resto del país se debía adaptar. Es decir, que fuimos económicamente, dentro de los 200 años de democracia, 150 fuimos unitarios. Seguimos teniendo un sistema hasta la actualidad tributario que es unitario, todo lo maneja la nación, ¿sí? A diferencia de Brasil, que es un poco más democrático y los estados tienen un poco más de control de los impuestos. En cambio, en la Argentina todo lo maneja la nación y de ahí nos coparticipa. Hoy podemos ver, que lo vamos a explicar en el otro bloque, cómo el presidente con decretos gobierna el país económicamente. Y para seguir el periodo luego de Sarmiento viene Avellaneda, y ahí podríamos decir que comenzamos a ser el granero del mundo.
se desarrollan muchos los más de 5.000 vías de kilómetros de tren, en la cual eso hace un desarrollo, podemos decir, pero todas iban dirigidas al puerto, es decir, que las riquezas del país entraban y salían por el puerto. El resto del país realmente no se desarrollaba, ni tecnológicamente, ni económicamente, ni culturalmente, ni podríamos decir, no existía la salud, es decir, no había hospitales, todo dependía de Buenos Aires. Uno para tener un médico o una atención tenía que viajar a Buenos Aires. Así fue hasta la hasta el año 1940, 43, 44, que ahí empiezan a revertirse todas estas leyes y se hace un poco más democrático nuestro país. Después de Avellaneda empezamos a hacer el granero del mundo y repito, solo 500 familias controlaban la riqueza del país. En ese momento hablábamos de 3 provincias, casi la mitad de nuestro territorio actual estaba ocupado por indígenas, estaba desierto, sobre todo la Patagonia. Y bueno, luego ya en el gobierno de Avellaneda surge un militar, que era Julio Argentino Roca, quien le hace un plan para poder extender la frontera con el indio, que era hace, digamos, la campaña del desierto. Y ahí viene el gran genocidio que se hace sobre, digamos, los pueblos indígenas de mitad del país, podríamos decir. Ahí todos esos territorios, a diferencia de Estados Unidos u otros países que se hizo de una distribución democrática, aquí en nuestro país no. Se volvieron a repartir como en la época de Rivadavia, solo a pocas familias, entonces quedaban grandes terratenientes, que eran los ricos. En ese momento se sembraba, casi décadas después comenzaron a venir los barcos con cámaras frigoríficas que podían transportar la carne, pero se transportaba todos los cereales, trigo, maíz y cuero. Eso eran las grandes riquezas de nuestro país. Eso era manejado por pocas familias, que todo dependía de Buenos Aires. Mientras Buenos Aires era una ciudad europea, con todos los adelantos, iluminación, trenes. En 1910, creo, después del 1910 vinieron los subtes, los primeros subtes de Sudamérica. Entonces, como vemos que siempre se priorizó Buenos Aires en todo sentido, económicamente, políticamente, y siempre nos manejó económicamente Buenos Aires. Y eso es lo que sucedió en todos los gobiernos oligárquicos hasta 1916, que vinieron las primeras votaciones, ¿sí? Entonces ahí cambió. Y como para ir cerrando en este primer bloque, podemos decir que a través de la ley Roque Sáenz Peña, que fue presidente y que cambia el modo de votar, porque antes había un padrón muy limitado, que era solo elegido por Buenos Aires, por la gente de clase dominante económicamente, y luego Roque Sáenz Peña habla que todos los hombres mayores de 18 años podían votar. Entonces ahí abre el juego, podríamos decir, y el primer presidente, que podemos decir voto popular, fue Hipólito Yrigoyen, que nace el Partido Radical en 1890, en la primera revolución. Luego vino la segunda revolución del Partido Radical en 1893 y la tercera en 1905. Y llegan al poder con Hipólito Yrigoyen por el voto popular. Fue el primer partido revolucionario de la Argentina que trató de hacer una redistribución de los ingresos y del poder económico, que siempre estaba manejado por esa clase alta, los más pudientes, la clase que podía administrar y dirigir los destinos de nuestro país. Esa época cambia en 1916 y luego vamos a tener turbulencia. ¿Y cómo llega después la clase alta al poder? A través de los golpes de Estado, ¿sí? De esa manera empieza a llegar, y después vamos a hablar ya la semana que viene, desde 1930 en adelante, todo lo que ocurrió y cómo fue cambiando la Argentina. Pero recordemos que de los 200 años de democracia, 150 fueron de poder de gobiernos oligárquicos que controlaron la economía de nuestro país. Y siempre fue favorecido Buenos Aires. Buenos Aires siempre fue una ciudad europea con todos los adelantos, hasta la actualidad. Siempre lo mejor para Buenos Aires, y el resto del país todo nos cuesta más. Cerramos el primer bloque, Darío. ¿Sí?